Buenos días, mi nombre es Ledis Alvarado, somos el grupo número 3 y le vamos a hablar sobre la literatura china. Yo les voy a hablar sobre los periodos de la literatura china, que estos son 3. El periodo clásico, que comprende desde el siglo VI a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Las obras más destacadas en esta época fue el Qi Jing, un impresionante libro clásico de odas, donde se relata la vida y las costumbres de la China feudal, como también poemas populares donde describe la sencillez del campesino. Ahora les voy a hablar sobre el periodo medieval, esta época brillante de la literatura en donde surgieron la poesía y la prosa. Esto ocurrió bajo el mandato de la dinastía Tang, durante la rivalidad de estados bajo constantes invasiones. Se destacó el Hanyu debido a su estilo clásico, además que se expandió la imprenta y el budismo. Ahora les voy a hablar sobre el periodo moderno. Este comprende desde el siglo VIII hasta la actualidad. Se expande el uso de la narración y la creación de novelas de gran importancia a nivel nacional, además de que predomina el teatro con sus obras y empieza un renacimiento de la literatura, debido a influencias extranjeras que se enfocaron en el realismo. Como podemos decir que la literatura china estaba dividida en 3 periodos, pero también esta comprendía y se caracterizaba porque los primeros escritos de la literatura china estuvieron en palos de bambú. Como esto se borraba rápidamente, los escribieron en los huesos de las cáscaras del caparazón de las tortugas. También es así como vieron que casi no tenía mucha duración y tenían que estar transcribiendo los escritos. Es ahí donde escriben en papel. Los chinos fueron los que inventaron el papel y la tinta para poder realizar sus escritos. La literatura china es la más antigua, de ahí le sigue la literatura griega y la literatura romana. Como podemos decir que la literatura china es de las más antiguas, en sus periodos antes de Cristo, ellos hablaban y escribían solo sobre China, sobre su cultura y sobre su cultura y la religión. Aparte, la literatura china tiene sus primeros escritos en un idioma un poco más complejo, y es por eso que en la actualidad no se han podido traducir, porque es de los escritos de la China antigua. Gracias. Bien, continuamos con la exposición. Mi nombre es Merlin Johanna Manuel Escanaca y voy a hablarles acerca de las características de la literatura china. Una de ellas es que desarrolló las 3 principales géneros literarios. ¿Cuáles son estos géneros? El clásico de la poesía, el ensayo y la narrativa. Se caracteriza por ser culta y compleja. ¿Por qué se dice que es culta y compleja? Culta porque forma parte de la literatura, pero muchos escritos no llegaban a toda la comunidad. Entonces era cierta parte que podía leerlo, pero también la riqueza de esta literatura es que también había popular, porque era expuesta abiertamente al pueblo. Es decir, que estaba escrita en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que la mayoría de la población podía comprender, podía tener acceso a ella. Otra de las características es que sus obras poseen gran belleza,
¿Por qué se dice? Porque en la forma de comunicarse, en la forma de expresarse por medio de la palabra escrita, expresaban pensamientos, expresaban sentimientos y situaciones que los autores de las obras, de los escritos, vivían a su alrededor. Una de las características de la literatura china era esta, que los escritores disfrutaban hacerlo porque ellos pensaban en su mundo, ellos pensaban, aplicaban los sentimientos, los pensamientos, todo lo que ellos creían, entonces lo aplicaban en sus escritos. Y otras cosas también, dice que los temas más tratados eran de la naturaleza, del amor, el buen gobierno y la amistad. Una de las literaturas que se escribieron, pues, lo hicieron pensando en acorde a la sociedad, cómo era su mundo, cómo era su país, y ellos se basaban en lo que era la magia, la lírica. Entonces podemos decir que la literatura china era mágica, era lírica, porque ellos expresaban sus sentimientos, le hablaban al amor, le hablaban a la naturaleza, tenían esa relación con el mundo exterior. Entonces, para los chinos, hablar de estos temas, pues eran una de las características que ellos tenían. Expresaban todo lo que miraban, todo lo que sentían, lo plasmaban en sus escritos. Entonces, esta literatura es una de las más antiguas, de mayor persistencia, que a lo largo de la historia pues ha servido como de influencia, como de inspiración a otros países por su riqueza de palabra, por su riqueza de sentimiento, de pensamiento y todo lo que contiene esta literatura. Muchísimas gracias. Seguimos con la exposición. Yo les voy a hablar sobre los escritores y autores, los más importantes. Uno de los más importantes es Hila Pingua, que nació en 1955. Es uno de los escritores de relato y novela más populares en China, cuya obra ha sido prohibida en varias ocasiones. El otro autor es Mo Yan. Conocemos en todo el mundo el nombre de Mo Yan por el Premio Nobel de la Literatura que recibió en el año del 2012. Es un escritor muy famoso. Sun Tzu es un autor en el arte de la guerra. Sun Tzu no es un contemporáneo, pero sí un clásico imperdible. El otro es Wang Anji. Nanking en 1954. Es una de las escritoras. Wang Anji es una de las escritoras contemporáneas más publicadas en su país y con un gran proyecto internacional. Gracias a todas las lenguas que se ha traducido su obra. Liu Chenchuni. Wang Yi en 1958. Él es un autor bestseller en China, cuyo tema suele ser hacia dónde se mueve su país ante la irrupción del capitalismo. Sus obras han sido el español, inglés, francés, y es un autor de varias novelas que es muy importante. El otro es Qu Yuan. Es un creador de varios poemas conocidos por Lisa o El Lamento, donde deplora y se lamenta por su gobierno. Sima Qian es un historiador que data de
140 años a 100 años antes de Cristo. Lu Xun, reconocimiento del siglo XX por su obra del Diario de un Loco. Es una obra muy importante también. Bagin es conocido por su novela romántica que se llama Primavera en Otoño. Es una novela muy bonita que es romántica. Mao Dun es un creador de medianoche sobre el Shanghái de entreguerras. Modi, seguimos con Modi. Modi, sus obras complicadas en el Mozi o libro del maestro. Mo, basado en las necesidades de la población popular. Una vida sin lujos, viviendo en comunidad sencillamente. Él era muy humilde, la verdad. An Fei, principalmente es un representante de la escuela de leyes. Muchas gracias y continuamos con nuestra siguiente compañera. Buen día, compañeros. Seguimos con la exposición. En este caso yo les voy a hablar acerca de las obras literarias de China. En este caso tenemos La vida y la muerte me están desgastando. El autor de esta obra fue Mo Yan. El zorro justiciero Rafael Romero Marchén. Peregrinación al oeste. El autor Gu Chenghen. Sueño en el pabellón rojo. Su autor de esta obra fue Cao Suequin. Conversaciones en el pabellón del ocio. El autor fue Pu Songlin. En la noche tranquila, Li Bai. Manantial de vino, Li Bai. La montaña del alma, Gao Zijian. Bosque de pinceles, Du Fu. También tenemos aportes sobre la literatura china. La literatura china tiene una historia que se remota desde los más antiguos archivos oficiales dinásticos conversados hasta las obras de ficción surgidas durante la dinastía Ming para el entretenimiento de las masas letradas de China, pues se calcula que hasta el siglo XVII se habrían producido en China más textos escritos que en el resto del mundo. En conclusión, sobre los aportes de la literatura china, se considera que la literatura china aportó en mucho a la formación humanista, ya que, como se dijo anteriormente, que China produjo más textos escritos en el mundo. A los filósofos que estudiaban y proponían nuevas formas de gobierno aparte del Estado chino.